Santiago Pérez Pons fue ministro de Economía y chaqueño, ¿no? Y ahora es diputado provincial. Además es economista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola chicos, muy buenos días. Gracias por el espacio. ¿Vos cuántos años tenés? 30 años. Ah, no. Mirá. Qué respetuoso. ¿Pero cuándo entonces? ¿A qué edad tenías cuando eras ministro? Jovencito, y bueno, yo me sumé en 2019 primero al Gobierno Nacional como subsecretario, acompañando a Martín Guzmán. ¿Subsecretario de? Hacienda. Tenía 25 años. Y ¡Guau! después al año me fui de ministro de Economía a la provincia. Estuve 3 años de ministro, del 2021 al 2023. Y después en las elecciones de ese año asumí como diputado, así que la verdad que primero muy contento, segundo también a veces un poco más enojado porque muchos de nosotros, creo que hubo muchos y muchas que nos sumamos a representar a nuestra generación, o por lo menos eso intentamos, y creo que perdimos demasiado tiempo a veces interpretando o leyendo a la política y dejando de lado a nuestra generación que necesitaba algún tipo de respuesta, que los invitemos a algo. Y bueno, no digo que no ocurrió en su generalidad, pero nosotros no hemos podido hacerlo por un montón de motivos. Así que empezamos una etapa nueva, por lo menos de reinterpretar la sociedad, de ver un poco lo que pasa, que a veces le dedico demasiado tiempo porque me cuesta un poco interpretar en el momento en el que estamos. ¿Y cómo ves lo que pasó el viernes justamente, ¿no? Ahí Viernes, sábado, en La domingo, Rioja. sí. Bueno, primero necesario, ¿no? Ah. Creo que bueno, en el último tiempo, lo decía Jimé recién, el federalismo dejó de ser parte de la agenda del gobierno. Lo que a veces nosotros un poco a la distancia vemos es dedicándole demasiado tiempo muchas veces a ciertas discusiones, que no digo que sean innecesarias, pero que al fin y al cabo no hacen a un modelo de desarrollo de la Argentina. Y no digo que tampoco el encuentro de La Rioja lo sea por su completitud, pero por lo menos creo que bueno, son momentos de reformas necesarias. Sí. Creo que esa, y salvando las distancias, Cristina lo mencionaba el otro día, la de México, de una reforma constitucional, judicial, que por lo menos haya espacios de discusión y de debate de la modificación de lo establecido para cambiar las cosas, me parece súper necesario. Y después que el peronismo encuentre un lugar de poder juntarse, de poder discutir. La presencia de Axel me parece muy importante, sí, sobre todo en este escenario donde estamos, no sé si estamos buscando, o por lo menos están naciendo nuevos liderazgos más profundos, y me parece que para nuestro movimiento, para el peronismo en general, es súper necesario. Y viste que siempre se discute sobre qué carácter tiene que tener el peronismo, si tiene que ser más dialoguista y tener alianzas con sectores del poder económico, que bueno, eso terminó en la presidencia de Alberto Fernández, o si tiene que tener un carácter propio, más nacionalista, más del interior profundo, o más en defensa de los intereses, no sé, del mercado interno, de las pymes. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, más allá de las formas, que creo que también son necesarias discutir, hoy no existe un espacio, y lo discutimos con un montón de dirigentes nacionales, provinciales y del resto de las provincias, hoy no hay un espacio para acumular consensos, ¿no? No estamos en algún lugar, o los diferentes dirigentes, las diferentes fuerzas que componen nuestro movimiento no tienen un espacio donde podamos mínimamente establecer qué queremos hacia adelante, ¿no? Milei por lo menos ha llegado al gobierno, estableció una ley bases que son por lo menos sus principios, y nosotros hoy el peronismo no tenemos una propuesta por lo menos íntegra, y no digo homogénea, pero por lo menos algunos principios básicos en los que nos podemos poner de acuerdo de qué le queremos ofrecer nuevamente a la sociedad hacia adelante. Pero se mandó muchas macanas también el peronismo en el último gobierno. Sí. En términos económicos. Pero en lo concreto, a ver, vos que sos economista. Yo creo que hoy, mirándolo un poco en perspectiva, nació acumulando dirigentes, y llegamos al gobierno sin un programa de gobierno. Claro. ¿No? O sea, no había un programa de gobierno político ni económico. No, sin lugar a dudas. Donde los principales integrantes del Frente, Cristina, Sergio Massa y Alberto Fernández, que eran los 3 principales dirigentes que conformaron el espacio para ganar las elecciones, de vuelta, pensamos en la estrategia electoral, pero no pensamos en el programa de gobierno a llevar adelante. Por eso, al año,
y tal vez si no hubiese ocurrido la pandemia hubiese sido distinto, capaz mucho antes, Claro. empezamos a tener encontronazos o discusiones o diferencias en qué programa teníamos que llevar adelante. Entonces, creo que ahora, viendo en perspectiva, faltando 3 años para las próximas elecciones, creo que es el momento en donde no solamente se sienten las cabezas del espacio, de los espacios que conforman este Frente Nacional Popular, Democrático, Feminista, que por lo menos discutamos hacia dónde queremos ir, ¿no? Y me parece que el centro de la discusión tiene que estar, todavía en Argentina no encontramos un modelo de desarrollo nacional que querramos impulsar, ¿no? Y obviamente un montón de errores, ¿no? Digo, más allá de eso, ¿no? Equivocaciones, sobre todo del año 2022 en adelante, donde llegamos al gobierno, Alberto Fernández duplicó la inflación de Mauricio Macri y después Sergio Massa duplicó la inflación de Alberto. Claro. Y terminamos con 200% de inflación, caída del poder adquisitivo, caída de la actividad, porque ya venían los últimos 6 meses del año 2023, discusiones donde no se podían dar en el resto de las provincias, que ya fueron afloradas, una la discusión del transporte, otra diferentes proyectos productivos que eran necesarios y no se escuchaba a las provincias. Bueno, después desató obviamente en una pérdida electoral. Y ahora te pregunto como economista, ¿cómo ves lo que está pasando ahora, hoy, con este gobierno? A ver, para ponerle un poco tal vez de más contenido político, Milei, por lo menos lo que mencionó es: vamos a hacer el programa de gobierno de Juntos por el Cambio del 2016 al 2019, pero más rápido. Sí. ¿No? Y yo creo que la dificultad en la sociedad, los golpes a la actividad, al salario, a la producción, y espero que la respuesta a la gente también sea más rápida, ¿no? En términos de reacción. Hace unos días salieron los últimos datos, uno muy preocupante. La industria está pasando su peor momento desde la vuelta de la democracia, excluyendo obviamente la pandemia, que fue una cuestión excepcional, pero cayendo 30, 40 puntos, ¿no? Donde los 16 sectores que mide la actividad, el INDEC, ¿no? Todos los modelos de industria, tienen todos caída. Claro. Una pérdida del empleo muy profunda. Vamos a llegar a haber perdido, ahora cuando salgan los próximos datos, más de 200.000 empleos en lo que va de este tiempo. Ya cerraron creo que 300.000 cuentas sueldo. Sí. Y lo que pasa también un poco es que los primeros 6 meses estuvieron abordados en general por todos los argentinos en una pérdida del salario real. Jubilaciones, pensiones, quienes trabajan en el sector privado registrado y mucho más los que están en la informalidad. Y eso ha salvado todavía la pérdida de mayor empleo, porque pensemos que yo voy con mi jefe y empiezo a negociar una paritaria. Y me dice, bueno, la situación está complicada, te puedo dar 20% en estos 4 o 5 meses. Y mi miedo a perder el empleo hace que yo termine aceptando esa reducción del salario real por miedo a no tener una fuente de trabajo. Entonces, Claro. se cuidaron ciertas fuentes de trabajo por la caída del salario real. Ahora, los 6 meses que siguen a la Argentina, yo creo que van a ser profundización de la caída mucho más profunda del empleo, ¿no? Y es donde, bueno, me parece que el centro de la vida de la familia, el centro de la vida productiva pasa por el trabajo. Claro. Y creo que el peronismo en el último tiempo dejó de representar también, ¿eh? Claro. Creo que nosotros hemos perdido esa bandera y si preguntás a la sociedad, nosotros estamos más caracterizados tal vez por defender o el programa social, o la asistencia social, Sí. o los movimientos sociales, o las organizaciones sociales, y no la defensa del trabajo. Bueno, ¿te acordás que Cristina lo dijo? El peronismo es laburo, no son planes. Totalmente, y lo ha mencionado no en el último tiempo, por lo menos cuando fue Chaco, creo que fue en el año 2022, principio de 2022, Sí. fue parte de la discusión que teníamos. Y más allá de que ahora hay un modelo totalmente, ¿no?, que excluye y mucho más, que profundiza mucho más al resto de la sociedad y a la crisis, todavía la sociedad en nosotros no escucha un espacio que pueda representar la defensa del trabajo, de la industria, de la producción, de las pymes, de las provincias. Todavía no ocurre. Y por eso recién lo mencionaba, ¿no? La situación crítica tiene que hacer que la dirigencia deje un poco los egos y nos
podamos encontrar a discutir un poco esto. Y nosotros acá estamos un poco obsesionados con la crisis de deuda, la crisis de dólares, sobre todo porque recién estábamos haciendo chistes con esto del empeño de los lingotes de oro en el Banco de Basilea y la necesidad de ir a Caputo estar pidiendo, mendigando casi al Santander o a cualquiera que pase que parezca que tenga el signo dólares acá en la frente. ¿Cómo ves eso? Bueno, recién lo mencionaba un poco del programa Mauricio Macri cuando llega al gobierno, con una gran diferencia, a diferencia de Milei, que tiene que ver un poco con la falta de dólares. Ellos llegaron casi con el mismo concepto, ¿no? Claro. Con alguna diferencia, pero casi con el mismo concepto. Desendeudada. Sí. Obviamente la situación del 2015 era totalmente distinta, pero más allá de eso, ellos tenían primero una decisión de un ajuste fiscal para llegar a un equilibrio fiscal como necesidad principal del desarrollo económico, por lo menos en su mirada, que eso obviamente tenga aparejada una caída de la política monetaria, una reducción de la política monetaria. Y el tercero, para Mauricio Macri, fue liberar el cepo, ¿no? Y que ciertas inversiones lleguen a la Argentina, ¿no? Por lo menos ese era su concepto económico. Milei intenta llevar adelante lo mismo, pero mucho más rápido, un ajuste mucho más severo, un superávit fiscal mucho más amplio, con anuncios ahora de llevar a una emisión cero en términos de la política monetaria, como si fuera, ¿no?, un parte de... ¿no?, un axioma. Sí, totalmente, pero no libera el cepo. Y me parece que ahí hay una diferencia en términos de la situación y de avecinar una crisis aún mayor si llegara a ser lo de Mauricio Macri al principio del gobierno. Pero va a eliminar o sea, en realidad no va a renovar el impuesto país que desde que se creó tenía vigencia hasta diciembre de 2024, el 31 de diciembre ya deja de existir y Milei adelantó que no lo va a renovar. Ahora en septiembre lo baja a la alícuota que era siempre, que estuvo con Massa, que era del 17 al 7, digamos, lo va a bajar y después en diciembre no lo renueva. Eso es un montón de dinero en recaudación que le genera el impuesto país. Al bajar la alícuota y al eliminarse el impuesto país, deja de recaudar un montón de dinero que necesita Milei para yo creo que es un mensaje hoy del presidente. Yo no estaría tan seguro que lo pueda llevar adelante. ¿Vos decís que no va...? No, por lo menos dudo de que no tomen una decisión alternativa a esta. Ah, ok. Crear un nuevo impuesto. Sí, pensar alguna cuestión adicional, porque hoy, como bien vos decís, su axioma principal de cumplir con el equilibrio fiscal principalmente tiene que ver, además del ajuste del gasto, un 5% de la recaudación proviene del impuesto país. Por eso, gracias al impuesto país, Milei puede llegar a un déficit cero dibujado, ¿no? Sí, pero sin el impuesto país se le cae si no pudiera. Si no pudiera, pero además, no quiero ir con cuestiones técnicas, pero lo que está pasando en el último tiempo, por ejemplo, el último resultado fiscal que tuvo en el mes de junio, cerrado, no se hicieron o no se registraron las transferencias a las universidades. Pagaron el 1 de julio. Exacto. Para que en junio podamos seguir mostrando un equilibrio fiscal, ¿no? Y esto se empieza a agravar. Yo lo mencionaba con algunos motivos. Bueno, ahora los subsidios al transporte. Sí. Que no solamente tiene un impacto en la gente, sino tiene un impacto en el sistema. Claro, que los reducen. Sí. Nosotros, en 2023, para poner un ejemplo, la gente en Chaco pagaba 85 pesos el boleto de colectivo. ¿Cuánto está ahora? ¿No? Ahora está a 710 y pasaría a 1.300 pesos en los próximos 2 meses, ¿no? Más del 1000% de aumento. Bueno, pero ¿qué pasó? Porque digo, sí, bueno, hay una teoría de, si la gente paga más el boleto y los empresarios no reciben los subsidios, se hacen más inversiones y el sistema funciona mejor. Bueno, el Gran Resistencia tiene alrededor de 500.000 personas, pongámosle un número así. Y se suben al colectivo todos los días entre 50.000 y 60.000 personas, ¿no? O se subían al colectivo. Después del aumento de 710 pesos, tuvimos una reducción del 40% de la gente, ¿no? Directo. Acá en el APA fue 7%. 7% porque todavía hay subsidios. Pero por supuesto, obvio. Allá 40%. 40% de la gente dejó de usar el colectivo. ¿Y qué hacen? ¿No? Y bueno, caminan. A veces les sale más barato tomarse un remiso taxi entre 4 personas para ir. Otros que también generan un problema en seguridad vial, compraron su motito, pidieron una moto, salen en bicicleta, ¿no? Pero más allá, la calidad de vida está deteriorada. Y nosotros habíamos renovado el 70% de la flota del sistema, compramos 200 colectivos nuevos para la Gran Resistencia en 2022 y 2023. Y hoy esos colectivos están guardados y salen los viejos porque a los empresarios no les da
o por lo menos no controlan, o no sé cuál será el problema de gestión, pero hoy el sistema está deteriorado. Claro. Entonces uno mira un poco la discusión que pasa acá, de ahora qué pasa si se pasan los subsidios a las provincias, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma. Bueno, una vecina problema, porque si uno mirara lo que pasa en otras ciudades, tenés un gran problema ahí. Así pasa en general con todo. Nosotros teníamos en el año 2023 15.000 empleos en el sector de la construcción. Sí. ¿No? Hoy estamos en 2.500. Chaco. Tenés 13.000 personas menos trabajando en el sector de la construcción, que además es un sector que trabaja la mayor cantidad de gente, sobre todo de los deciles más bajos de nuestra población, claro, de ingreso, ¿no? Muchas veces informal, muchas veces formalizado, pero hoy tenés paralizada la obra pública, que más allá del equilibrio fiscal, estamos hablando de techos de escuelas, centros de salud, calles de pavimento, iluminación, continuación de agua potable para ciertas zonas. Pública, cloacas. Totalmente, y que tiene que ver directamente con el desarrollo también. La calidad de vida. No, y hasta poniéndonos en su pensamiento, si nosotros no terminamos, por ejemplo, el segundo acueducto del interior, que es una obra que llevó 10 años construirla, es el acueducto más grande de toda Sudamérica que se construyó, lo estábamos haciendo en Chaco con el gobierno nacional, principalmente con Gabriel Catopodis, que tuvo un gran impulso para poder hacer esto. Hay ciertas zonas productivas del sudoeste chaqueño que al no tener agua, obviamente no van a recibir una inversión. Un frigorífico, por ejemplo, ¿no? Personas que hablaron conmigo de nosotros queremos colocar nuestro frigorífico acá y por falta de hoy está paralizada la obra y no llegar a algunos lugares, eso no ocurre. Entonces, la situación es aún más grave. Bueno, a nivel nacional, el último dato de construcción, casi 111.000 trabajadores menos en el sector. 111.000 familias, multiplicamos por 4, son 400.000 personas en la Argentina que hoy tienen una calidad de vida mucho peor que hace un año atrás. Entonces, bueno, creo, y yendo un poco a esto, yo creo que lo que hoy salva a Milei es el cepo, porque la situación crítica del sector externo es muy grave. ¿Hoy a Milei lo salva el cepo? Sí, sin lugar a dudas. Él pudo acumular 13.000 millones de dólares de lo que va a su gestión y en los últimos mes y medio ya ha perdido 6.000, 7.000 millones de dólares. Entonces, en esta posición un poco de pensar que nosotros tenemos un problema de dólares en la Argentina y que al fin y al cabo es la que frena el crecimiento, yo no veo una expectativa positiva hacia adelante porque hoy lo que dice el gobierno, o no lo dice, pero por lo menos interpretamos es, ahí lo tienen que salvar dos cosas. Una es el blanqueo y la segunda es que Trump gane las elecciones en Estados Unidos. El país depende de esas dos cosas. Claro, bueno, pero mirá que ya Mauricio Claver Carone, el asesor de Trump en esas áreas, dijo no hay más un peso para ese país. Y así debería ocurrir en la racionalidad de la política económica. Claro. Pero más allá de eso, por lo menos, esos son sus dos puntos iniciales que deberían sostener este gobierno. Porque lo que tuiteó Cristina en su momento, cuando Caputo anunció este anuncio medio enrevesado a propósito, que no se le entendía adrede, es, bueno, estás vendiendo reservas para mantener baja la brecha, estás liquidando las reservas. Eso va a terminar en una crisis de deuda. Sí, lo que más enoja es que todos los gobiernos lo utilizamos en algún momento, ¿no? De salir a vender dólares para que el tipo de cambio no pase. Pero a nosotros nos acusaron de todo. El propio Milei. Y no hay política más heterodoxa. Que controlar el tipo de cambio. ¿no? Sí, más allá de que cuán efectiva habrá sido en una época Totalmente, o no, ¿no? Los términos de intercambio son distintos. Para hacer sobre el superávit fiscal que se consiguió y demás, que no se logró acumular. Pero es cierto eso que decís, es cierto. Y a mí, desde el entorno de Sergio Massa, le ponían el foco mucho, cuando se estaba debatiendo la ley de bases, a lo que era el blanqueo. ¿Vos también pensás que el blanqueo puede ser una salvación para Milei? Yo creo que en el cortísimo plazo sí. En el cortísimo plazo sí. Mauricio Macri, yo no recuerdo bien el número, habría que buscar, pero por lo menos ingresos de dólares del sector privado a las reservas en los primeros, creo que 3 meses del blanqueo de Mauricio Macri fueron algo de 7.000 millones de dólares, si no recuerdo mal. Número que no estaría para nada mal para la situación que estamos atravesando hoy. Sacando un poco lo que uno piensa y de dónde vienen los recursos, pero la otra día hice un cálculo,
de Milei necesita 15.000 millones de dólares para poder salir del CEP. Él lo dijo, claro, ¿No? sí, es lo que él dijo. Y si 7.000 millones fueron de Mauricio Macri en su momento, yo creo que hoy podría haber un poquito más de expectativa, sobre todo por las condiciones que se le da, que bueno, no creo que sea para nada malo. Claro. O sea, no creo que el gobierno no lo tenga como prioridad número 1 a esa discusión. Bien. Bien. Y la última, por lo menos por mi Sí. parte, gobierna Leandro Esdero en Chaco, un radical, después de muchos años de gobiernos peronistas. Que un radical que es casi libertario ahora. Un radical más o filolibertario menos. Sí. podrá ser. Me ¿Cómo parece. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo analizás el Bueno, gobierno? el gobernador de la provincia llega, en realidad, en una interna con el Partido Radical, donde gran parte de la estructura y su principal exgobernador, Ángel Rosas, decide otro candidato, y él era la ara más de derecha o liberal de la Unión Cívica Radical, y hoy, yo siempre lo transmito en donde puedo, es el mejor alumno de Milei en esto. ¿no? Mira. Esdero es el mejor. Sí, alumno. sin lugar a dudas, lleva exactamente las mismas políticas del gobierno nacional a la provincia, ¿no? No lleva adelante un programa de inversión que tiene que ver con el sector productivo. Tenemos grandes manifestaciones de productores en el Chaco. En los últimos 3 días llena las rutas de productores. Mirá, no sale en reclamando ningún lado asistencia. eso, Obras totalmente paralizadas. Aumento de tarifa. Yo digo porque a veces acá, no los porteños, para nada. No me voy a poner así, pero en general, digo, nosotros estamos por pagar un boleto colectivo de 1.300 pesos. Sí. Sí. Y tuvimos 400% de aumento en la tarifa de la electricidad. 400% de aumento. Claro. ¿No? Digo, un usuario promedio, sobre todo, te diré que no consume mucho, está pagando entre 55.000 y 70.000 pesos. La Para una de electricidad en las Chaco. provincias donde el salario promedio es más bajo que en el resto. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, eso es lo que busca Milei, ¿no? Y por eso decía libertario, pero el mejor alumno de Milei es Sí, Esdero. yo no tengo ninguna duda. Ha firmado cada una de las cosas. Y además, la provincia dejó de recibir un montón de fondos. Uno, y creo que viene en uno de los principales problemas que se va a sentir más ahora. Creo que hubo un reclamo ya, pero por lo menos por lo bajo, que tiene que ver con las cajas previsionales. Sí. Hay 14 provincias que no transfirieron sus cajas y las tenemos en las provincias que son nuestros jubilados. Sí. Claro. Y no recibimos los fondos hace 8 meses Claro. para cubrir ese déficit fiscal, de principalmente el sistema jubilatorio. Y el gobernador no ha, pero ni mencionado en una nota provincial ese reclamo. No, ¿no? pobre los jubilados provinciales. Bueno, eso va a ser un problema que va a aprovechar Milei para decirle el sistema jubilatorio está quebrado. Más adelante, me la juego, Claro. ¿eh? Sin Me la lugar a Para juego. tratar de privatizarlo. Me Sin la lugar a juego, dudas. me la juego. Santiago, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un gustazo. Igualmente. La verdad que sí. Santiago Pérez Pons, diputado provincial en Chaco, ex ministro de Economía también local.